Buenas y bienvenidos a En Bolas, un podcast en el que planeo dejar caer la armadura y ser todo lo que yo puedo ser. Un espacio para ser yo e invitarlos a ser ustedes. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están tanto tiempo? Yo sé que les había prometido un nuevo episodio hacía rato, pero pasaron cosas. Fue una semana caótica la última. En una misma semana, estuve en Mar del Plata, o sea, la costa de lo que sería Buenos Aires. Después volví a Buenos Aires, a Capital. Estuve un día y me fui 2 días a Uruguay. Todo para dar charlas y para recibir gente, conocer personas hermosas en diferentes ferias del libro. Y fue re lindo, pero fue drenador. Yo no les explico lo agotador que es emocionalmente las ferias, porque no es nada más el momento de la charla, que ya de por sí tiene como muchísima carga emocional. Además de eso, tenés como toda la parte de medios, que vas pasando como un monito de circo entre diferentes medios. Pasás de una radio a un streaming, a la televisión, y te hacen entrevistas, 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 que si bien llega un punto en el que las preguntas son medio las mismas siempre, terminás como detonado emocionalmente de estar sonriendo, literalmente. Es hermoso. Y es una locura que eso sea parte de mi vida y hablar de esto como si fuera normal. O sea, lo pienso ahora en voz alta y digo, ¿qué? Pero sí, hay una realidad y es que es muy agotador. Entonces no llegué a hacerles un episodio. Todo esto para decir que no llegué a hacerles un episodio el viernes pasado. Pero bueno, nada. Les pido disculpas por la demora. Pero acá estamos con un nuevo episodio que es sobre la introspección. A ver, estas semanas fueron duras para mí por otros motivos también. Tuve que sentarme un poco a pensar en qué mierda hacer con una situación que lleva rato, digamos, molestándome en mi vida y sobre la que no estaba haciendo nada al respecto. O sea, a mí me molestaba y yo no hacía nada al respecto, como que la dejaba hacer y la tengo así hace meses y meses y meses, casi diría medio año que empezó esto. Y yo la dejaba fluir, asumiendo que eventualmente el tiempo mismo iba a encargarse de acomodar las cosas y devolverlas como a su estado original. Casi como si al avanzar el tiempo fuera a revertir lo que había pasado y devolverme a donde había empezado todo, ¿no? El tiempo avanza, pero yo retrocedo. Eso era medio lo que yo esperaba que sucediera. No es el punto de este episodio hablar de mi caos personal, sino más bien de lo que yo me di cuenta en este tiempo de pensar en qué hacer. Y es que si no sé dónde estoy parado, si no sé lo que me pasa, cómo me siento, qué quiero, es imposible empezar a solucionar un problema. Es casi imposible ver el problema en sí, para ser exactos, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que a la mayoría de nosotros nos sobrepasan un montón de problemas con resoluciones simples porque somos incapaces de sentarnos a pensar, ¿no? La solución por ahí es algo muy sencillo, muy simple y que está al alcance de nuestras manos, pero como no nos sentamos a pensar en el problema, no lo podemos arreglar. Y creo que esto tiene que ver un poco con este problema generacional que tenemos, y de hecho lo sé, yo sé que tiene que ver con un problema generacional, porque vivimos en el apogeo de la dopamina inmediata. Y si pasamos 2 segundos sin hacer algo que nos genere retribución fácil, nos sentimos culpables. Y ni hablar de cuando no hacemos nada, ¿no? Porque en el momento en el que no hiciste nada, es cuando te agarró toda la culpa de la culpa, y no solamente la culpa, sino que te agarró también como la desesperación de como, bueno, tengo que hacer algo porque no estoy generando nada. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a no hacer nada productivo? Y no te hablo de dormir, ni de ver una serie, ni de leer un libro, porque en el fondo estas son cosas productivas, o al menos son distractores que sirven para algo, ¿no? Sirven justamente para distraerse y distanciarte de tu realidad. Yo te estoy hablando, cuando te digo cuándo fue la última vez que te sentaste a no hacer nada productivo, te estoy hablando de sentarte un rato en el jardín o en tu cama a dejar fluir la cabeza y hacer en ese proceso una purga de todo eso que se genera en tu cabeza porque estás 24/7 estimulándola, pero que nunca lleva a ningún lado porque no hay tiempo para llevarlo a ningún lado. Todos esos pensamientos que están todo el tiempo en tu cabeza y que no los puedes sacar porque como estás siempre haciendo cosas, no van a ningún lado. ¿Vieron cuando tenés 16.000 cosas en una lista de pendientes y no tenés el tiempo de tacharlas? Es un poco así con las cosas que nos preocupan, las cosas que tenemos en la cabeza. Entonces cuando yo les digo de sentarse a no hacer nada, estoy hablando del momento de sentarse justamente a conectarse con lo que es tu vida y no de distraerte de esa vida y de esos pensamientos y de esas cosas que te dan vueltas. De esta conexión, de este momento de pensar, es de lo que yo hablo cuando uso la palabra introspección. Y acá es cuando ustedes se preguntan con qué objetivo voy a perder yo el tiempo haciendo nada. Para empezar, voy a agarrar todo lo que acabo de decir, utilizando este ejemplo del no hacer nada, y voy a pedirles que lo tiren a la basura.
Descartemos el concepto de no hacer nada. Lo usé al principio para ejemplificar, pero ahora quiero que nos demos cuenta de algo, que es que no existe no hacer nada. Siempre estás haciendo algo. Y que no llega una retribución en forma de dinero, como cuando trabajamos, o de likes, o atención, como cuando subimos algo a redes, o de risas, como cuando nos pasamos horas enfrente de una pantalla viendo series o videos, no quiere decir que ese tiempo no nos haya servido de algo. No es tiempo en el que no hiciste nada. El tema es que como no ves un numerito que te indica que sirvió de algo ese tiempo que estuviste sentado pensando, eliminamos la utilidad de ese momento, porque estamos muy acostumbrados a un sistema de recompensa totalmente capitalista. Ahora, realmente parece que estoy a favor del comunismo en este momento, pero no estoy hablando de eso, o sea, estoy hablando de que realmente es algo del sistema capitalista, este sistema de retribución, de cuantificar el éxito o el fracaso de una persona siempre, y así darle valor a nuestro tiempo. Volviendo al tema, porque me fui por las ramas. Si alguna vez fuiste a terapia, si no fuiste, anda, es realmente recomendado por mí. Pero no es el tema del episodio, me estoy yendo por las ramas otra vez. Así que vuelvo. Si alguna vez fuiste a terapia, quiero que pienses en esa hora por semana que le dedicas a hablar con un terapeuta. En las preguntas que te hace este terapeuta para guiarte y ayudarte a entender lo que te está pasando por dentro. Como dije, yo recomiendo terapia, hice muchísimos años de psicóloga y sigo recurriendo a este espacio cada tanto cuando la vida me sobrepasa, ¿no? Como que no soy de ir todas las semanas, pero por ahí cada 2, cada 3, porque recurro ahí cuando me están pasando muchas cosas y siento que estas cosas me sobrepasan y que sola no estoy llegando a ningún lado. Y parece que me estoy yendo de nuevo por las ramas, pero no. Porque vuelvo a lo de antes. ¿Con qué objetivo me sentaría un día, 1 hora entera a pensar en la vida? Y es por el mismo motivo. Porque la gente va a terapia. Con la diferencia de que en este espacio de introspección vos buscás hacerte las preguntas sin la guía de un tercero. Que para mí es útil, que para mí también está bueno no depender de otro o aprender de las herramientas que te dieron otro, como hice yo, que yo empecé yendo a terapia y después agregué como este espacio para tener mi terapia conmigo misma. Me distraje completamente mirando que había un mosquito dando vueltas y no sé dónde dejé la oración anterior. Así que voy a seguir hablando con lo siguiente que tenía pensado decir. Así que si quedó una oración colgada les pido perdón, pero realmente me distrajo el mosquito. No podía parar de mirarlo. Entré como en trance. Retomo. La única diferencia entre terapia y la introspección es que cuando estás haciendo una introspección lo estás haciendo vos solo, no necesitas las preguntas de un tercero. Y hay un valor en eso que me parece muy importante y muy clave. El momento de introspección tiene que ver con la práctica de conocerse a uno mismo, a los sentimientos que lo atraviesan, a lo que le pasa. No me parece que haya nada que valga tanto la pena como dedicarle tiempo al arte de conocerse. O sea, decime una sola cosa que valga más la pena que conocer a la única persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Vos mismo. Nada. ¿Qué puede ser más importante? Cualquier decisión que tomes, cualquier situación que atravieses termina siendo muchísimo más amena si tenés en claro quién sos. Voy con un ejemplo. Ya había contado en el episodio anterior que hice sobre salir a correr que yo hice muchísimos años de atletismo. Arranqué a los 9 y como hasta los 17 o 18 no lo dejé. Salvo porque, bueno, en el medio tuvimos la pandemia, pero bueno, pasan qué cosas. O sea, fueron muchos años igual en los que mi mentalidad estaba en el atletismo. Incluso durante la pandemia, que no podía entrenar, mi mentalidad estaba en eventualmente volver a eso. La cuestión es que si bien yo cuando arranqué a practicar este deporte lo hacía porque me encantaba, o sea, era realmente feliz entrenando, me divertía, lo pasaba bien con mi entrenador, con el grupo, tenía ganas de ir, con el tiempo ese espacio fue mutando. Se fue convirtiendo en algo más competitivo y consecuentemente algo que exigía que yo pusiera más de mí, más tiempo, más dedicación, más compromiso. Y a todo esto no nos olvidemos que yo fui cambiando. O sea, el espacio en sí mutó y me exigió más. Y yo también cambié y me fui convirtiendo en otra cosa, pero nunca, jamás me senté a pensar en por qué los entrenamientos de golpe me empezaron a pesar. ¿Por qué no quería ir? ¿Por qué entrenando solo podía pensar en que llegara la hora de irme? Era realmente terrible. Y no les estoy hablando de que esto fue algo con lo que viví por un par de meses. Esa sensación de que algo a lo que le dedicaba tantas horas y tanto tiempo de mi vida no me gustaba. No fue algo que me pasó por una semana, 2, un mes, 2. No. Los últimos 3 años que hice atletismo, lo pasé bastante como el culo yendo a entrenar. Ni siquiera el ambiente me gustaba a esta altura. Siento que
lo seguía haciendo porque era lo que sabía hacer, lo que era buena haciendo, lo que me daba valor como persona, desde un punto completamente estúpido, ¿no? Pero en algún lugar de mi inconsciente yo lo veía así. O sea, yo era buena para hacer atletismo, era lo que sabía hacer, lo que había hecho los últimos 9 años de mi vida. No se me ocurría, no, mi cabeza no concebía que yo ya no fuera la chica atletismo. Y fue de hecho gracias a la pandemia que me di cuenta que había mil otras cosas que me gustaban más que pasarme 2 horas y media todos los días entrenando un deporte que ya no me apasionaba solo porque era buena. O sea, claramente acá fue cuando en pandemia conecté con la literatura, con las redes, empecé a hacer TikToks, hice mi canal de YouTube y empecé a hacer cosas que realmente me hacían feliz. Y dije, che, lo paso mucho mejor haciendo cualquiera de estas cosas y haciendo otros tipos de deporte, porque la pandemia me obligó a salir a andar en bicicleta, a salir a caminar. Lo pasaba mucho mejor haciendo cualquiera de esas cosas que yendo a la pista a correr en círculos. Que puesto así es muy aburrido, pero claramente hay más al deporte que eso. Y a ver, no me malinterpreten, yo soy una fanática de que incluso todo lo que hice, entre comillas, mal, lo volvería a hacer. Porque en el fondo es lo que me convirtió en la persona que soy hoy, y con fallos y todo. A mí me gusta mi persona, me gusta a mí misma. Lo que digo es que me hubiera ahorrado 3 años de sentirme mal sin saber por qué, si tan solo hubiera sentado el culo 1 hora a pensar en este tema y el por qué ya no tenía ganas de estar en la pista, por qué ya no conectaba con ese espacio. Si me hubiera conocido lo suficiente como para identificar de dónde venía mi disgusto, me lo hubiera ahorrado. Como que yo muchas veces en los entrenamientos atribuía lo mal que me sentía o las ganas de irme a otras cosas, como no, porque estoy estresada por el colegio, porque no sé qué, porque no estoy tal vez en un buen momento con mis amigas o con mi familia. Y no, el problema era que estaba en esa pista y tenía todos estos otros problemas del otro lado de mi vida, y en vez de darles bola o estar haciendo cosas que realmente me hicieran feliz para compensar las cosas que me hacían mal, estaba en esa pista de mierda corriendo en círculos. Pero bueno, este ejemplo que acabo de dar es muy superficial, porque hay un único involucrado. Yo era la única que lo pasaba mal, y yo era la única viendo las consecuencias del no conocerme. Ahora, creo que la responsabilidad de la introspección deja de ser solo con uno mismo cuando estás en una situación que involucra a otro. Me imagino que conocen, digamos, la frase necesito pensarlo y que consecuentemente conocen a su compañera, no tuve tiempo de pensarlo, y a su otra amiga, necesito más tiempo. Son 3 frases que van muy de la mano y que surgen cuando hay un planteo o un problema entre dos personas. Y si la situación las está afectando, me parece que es parte del concepto de responsabilidad afectiva conocerse a uno mismo lo suficientemente bien como para dar una respuesta que no sea solo honesta, sino que también sea pensada. Pero da un poco de miedo, ¿no? Sentarse a pensar sobre lo que queremos y lo que no. Tomar decisiones que afectan nuestra vida y la del otro. Es mucha responsabilidad. Nos sobrepasa un poco. Pero la otra opción, ¿cuál es? La otra opción es literalmente no hacerlo. Es pretender, como yo hice en su momento, que el tiempo se encargue de solucionarlo todo. Que ojo, no es que no crean eso como una solución factible. El tiempo todo lo cura, ¿o no? Creo que es de las frases más conocidas de la historia. Pero soy demasiado fanática de mis propios tiempos como para respetar los tiempos del tiempo. ¿Por qué elegiría pasarlo mal, indefinidamente, darle las riendas de la situación a otro, si puedo sentarme un par de horas, las que sean necesarias, y encontrar yo lo que verdaderamente necesito para estar mejor? A veces, dejarles las cosas al tiempo implica dejar que fluya y que consecuentemente el resultado sea lo que toque, y no lo que vos verdaderamente querés. Pero cuando te das cuenta de que lo que querías era opción B, es demasiado tarde y el tiempo te dio opción A. Cederle el poder al tiempo es ceder el control sobre tu vida. Y me parece una estupidez hacer eso cuando tenemos la posibilidad maravillosa de elegir lo que preferimos. Voy a volver un poco a este concepto de responsabilidad afectiva y estas 3 frases que mencioné antes. Necesito pensarlo, no tuve tiempo y necesito más tiempo. Porque, Dios, las odio y las amo. La vida sería mucho más fácil si cada vez que nos encontramos con un problema o una pregunta complicada tuviéramos una respuesta lista. Ahí, ya está. Pero no es así. La vida es injusta. Es una de las frases de cabecera que utilizó mi padre a lo largo de mi infancia,
que en su momento dije, qué amargado, ¿cómo me vas a decir eso? Y hoy en día digo, un poco de razón tenía, la vida es injusta. Y no tenemos las respuestas listas en la punta de la lengua cada vez que surge un dilema. Hace tiempo me encontré en una situación de mierda que implicaba replantearme el vínculo que tenía con una persona a la que yo quería mucho, pero mucho, una de las personas más importantes en mi vida. Yo tenía en claro qué me pasaba con esta persona y se lo planteé con mucha claridad, pero al hacerlo, su respuesta fue que necesitaba pensarlo y que necesitaba tiempo para entender lo que le pasaba y poder darme una respuesta concreta. Y yo les juro por mi vida que pocas veces, pero muy pocas veces en mi vida me sentí tan en eje como en esas semanas, casi meses, que estuve esperando una respuesta concreta por parte de esta persona. Porque en ese periodo de tiempo tuvimos incontables conversaciones sobre el tema. Y me daba siempre respuestas ambiguas, poco claras, como que para mí resultaban en más dudas y más inseguridades. Eran respuestas que no eran respuestas porque no las había pensado de verdad. Me estaba dando una mezcla entre lo que quería escuchar yo y lo que le pasaba a esta persona, pero nunca con claridad, nunca con sinceridad. Hoy, en retrospectiva, creo que el tiempo que se tomó para pensar esta persona habla de dos cosas. O tres cosas. Dos cosas, tres cosas, no sé, a medida que enumere lo decido. Primero, este tiempo habla del miedo que esa persona tenía a la respuesta que podía llegar a encontrarse. Es mucho más fácil, como dijimos antes, no buscar respuestas cuando nos dan miedo las respuestas que podamos encontrar. Y segundo, habla un poco del miedo a las cosas que cambiarían ante lo que fuera que eligiera. Porque el poder era completamente suyo de elegir hacia dónde se iba a dirigir nuestro vínculo. Y tercero y último, así que al final son tres cosas en esta lista, creo que el tiempo que se tomó para tomar una decisión habla de que en el fondo esta persona estaba cómoda con la situación en la que nos encontrábamos y por ende su prioridad no era cambiarla, incluso cuando a mí me dolía estar en ese lugar. Su comodidad valía mucho más de lo que valía mi felicidad, digamos. Que quieras o no, eso te habla, y me habló a mí en ese momento, de qué tanto valor tenía yo en la vida de esta persona. Y es un poco eso también, ¿no? Esto último que mencioné. La comodidad. Es tan fácil fingir demencia, ignorar lo que nos pasa, que el trabajo de sentarse de verdad a replantearte tus sentimientos, tus elecciones, tus vínculos, tus espacios, suena más a una complicación que a una ayuda. Así que ahora pasamos a una segunda parte de este episodio en la que quiero compartirles algunas de estas cosas que yo hago para ayudarme en el momento de la introspección. Para que si quieren empezar a hacer esto o si ya lo hacen y tal vez quieren hacerlo desde otro enfoque o ayudarse a hacerlo, no sé si mejor o peor, porque tampoco es que yo lo hago perfectamente, pero creo que lo tengo bastante practicado. Quiero ayudarlos a que el momento de introspección no se sienta como algo tan amorfo y como que no tiene ni principio ni fin. Quiero ayudarles a ordenarlo, a ponerle pies y cabeza a un orden, como para que les sea más fácil. Creo que el primer paso lógico es entender que algo está mal, darse cuenta de que hay algo que nos está incomodando y molestando, que parece re boludo, yo sé que parece re boludo, pero de nuevo, esta es otra de esas situaciones en las que nos juega en contra la cultura de la aceleración en la que vivimos, que nos permite estar todo el día a 1000 y no darle bola a estas cosas. ¿No les pasa que hay veces en las que les duele la cabeza y ni se dan cuenta hasta que están re mal? Como que venís haciendo 25 millones de cosas a la vez, re abombado, sintiéndote mal, pero te lleva como 3 horas darte cuenta de que te duele la cabeza porque no le prestaste ni atención al hecho de que había algo que te molestaba. A mí me pasa un montón esto, como que me siento físicamente mal y me lleva realmente 4 horas darme cuenta de que estoy con dolor de cabeza o dolor de panza o lo que sea. Imagínense, si me pasa eso con algo que es un dolor físico y completamente tangible, lo que me pasa cuando tengo un problema emocional. Me lo puedo esconder a mí misma por muchísimos más días. Tardo mucho más en darme cuenta. Y por eso cada tanto busco estos lugares de sentarme a pensar en cómo estoy para obligarme a caer en la cuenta de estas cosas antes de que sea demasiado tarde y el tiempo se haga cargo de algo que me gustaría elegir yo. Segundo, hay varias formas de meterse en la introspección y yo no las conozco todas, es lo que decía, es algo que yo hago, pero lo hago como una amateur, que estos son los medios que yo descubrí a lo largo del tiempo que me servían y las vengo a compartir. Vamos de a poco. En total son 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tengo 6 cosas para decirles. No sé por qué, no sé si dieron cuenta, en mis episodios enumero muchísimo las cosas. Siento que ayuda a que todo sea más claro. Así que, número 1. Jugar la de ir a un café, a un lugar extraño a tu casa. Salir de los espacios que te delimitan en el día a día y que te llaman a distraerte con otras cosas que podés hacer, como pararte a trabajar, dormir, leer un libro, no sé. No, eso no. Tenés que crear un espacio al que acudas específicamente para sentarte a pensar. Y a ver, yo digo un café, pero sé que la verdad es que no te podés gastar un café una vez por semana vos solo, porque la gente no tiene tanto dinero, al menos en Argentina no suele funcionar así. Pero no tiene por qué ser un lugar necesariamente afuera de tu casa. A ver, a veces yo me siento en la reposera del patio con un té y con mi perro, y con eso alcanza. Lo que busco es que no sea en mi escritorio o en mi cama, al menos no al principio, cuando estás empezando a meterte en esto de sentarte a pensar, de reflexionar, porque al principio es fácil distraerse porque es muy sencillo que tu mente no quiera enfrentarse a lo que sea que le estás proponiendo enfrentarte, que no quiera ponerse a pensar en las cosas que están mal y en las cosas que quiere mejorar y demás. Yo hoy en día puedo a veces sentarme a reflexionar en mi cama o en mi escritorio, porque siento que me hice un poco amiga de esto de mirar para adentro y ver las cosas no tan lindas que tengo que solucionar. Así que hoy en día creo que lo puedo hacer, pero para empezar les recomiendo que no, que se busquen un lugar externo a lo cotidiano y a las distracciones. Número 2. Escribirlo. Loco, tenemos algo hermoso que son las palabras. ¿Por qué no usarlas? Sé que es muy predecible de mi parte que yo, escritora, les esté dando este consejo, pero lo digo muy honestamente. Escribir hace que las ideas fluyan y todavía más importante, te compromete a cerrar las ideas. Como que no vas a arrancar a escribir lo que te está pasando y dejarlo a medias, ¿no? Probablemente tengas esa sensación de querer llegar a algo antes de cerrar el cuaderno, de tirar la página en la que estás anotando o lo que sea. Como que cerrar la idea, darle una conclusión, entender por qué anotaste y todo lo que anotaste. Escribir te compromete a buscar un cierre, digamos. Yo recomiendo y uso un cuadernito para el momento de introspección. Qué sé yo, podría usar la computadora, pero es medio un elemento que vinculo con lo laboral y que además está lleno de distracciones que siento que me tentarían a dejar a medias la introspección para irme a boludear o a trabajar, porque soy adicta al trabajo, porque amo mi trabajo, pero también porque tengo un problema. Pero no vamos a hablar de eso para otro episodio. Acabo de hacer un puntito 2A, como una separación dentro del punto 2, no un punto 3, porque lo que estoy por decir tiene que ver con escribir. Si no te gusta la idea de bajar pensamientos palabra por palabra, te da paja escribir o lo que sea, hay 1000 formas de hacer esto. O sea, puedes hacer una lista de pros y cons, puedes hacer un montón de diferentes formatos de listas, de cuadros que te ayuden a analizar tus sentimientos y lo que te pasa. Yo soy muy partidaria de escribirlo todo, porque 1, soy escritora y 2, creo que es lo más efectivo. Pero buscale tu ángulo a este método, digamos. No te quedes únicamente con lo que yo estoy diciendo, no se queden únicamente con lo que estoy diciendo, sino que busquen la forma de adaptarlo a lo que a ustedes les sirva con el tipo de personas que son, porque vos y yo podremos tener mucho en común, como este podcast maravilloso, pero somos personas diferentes. Ahora sí, punto 3. De la mano con lo de las distracciones, apaguen el celular, o al menos las notificaciones, mientras piensan. Lo ponen en modo avión, ni idea. Es un ratito, probablemente nadie se muera en la hora que te tomaste para pensar. De la misma forma en la que nadie se muere cuando apagas el celular en el teatro, en terapia o viendo una peli en el cine. Yo lo hago esto de ponerlo en modo avión, así puedo escuchar música mientras escribo, porque no hay mejor forma de conectarse con las emociones que la música, que creo que es un tema para otro episodio. O sea, ustedes entienden que yo voy grabando y las ideas para los episodios vienen solas. Bueno, no importa. Punto número 4. Hacerlo una vez por día es un montón. Siento que sería muy influencer mentirosa, ¿vieron ese tipo de influencer que te dice todos los días me levanto a las 4 de la mañana, que por ahí es verdad, pero para mí es mentira, yo no les creo. Yo no les creo, chicos. Sería muy influencer mentirosa de mi parte decirles que yo hago este proceso de introspección una vez por día. La verdad es que tiendo a caer en sentarme a pensar más que nada cuando siento que estoy incómoda porque tengo como muchas cosas que decir y no sé por dónde empezar. Ahí es cuando me siento y anoto todo lo que quiero decirle a cada persona que me gustaría decirle algo. La mayoría de las veces viene bien porque en el proceso de escribir desenredo muchos nudos y entiendo lo que de verdad me molestaba, porque a veces me siento a escribir pensando que me molestó tal actitud de una persona y me digo, no, lo que me molestó no fue esta actitud, fue
tal otra cosa que hizo y estoy canalizándolo en algo que es completamente erróneo. Está buenísimo hacer esto, les juro, antes de hablar algo con alguien, porque los ayuda a entender la raíz del problema. Así que les aconsejo mucho empezar con eso, con lo que sientan que tienen adentro o lo que sienten que no entienden y no pueden dejar salir. Número 5. Otra forma de pensar para mí es salir a correr, me ayuda un montón. Yo lo dije esto en el último episodio del podcast, en el que hablo mucho de esto, así que si quieren pueden ir a escucharlo ahí, donde hablo más en profundidad del tema de correr. Claramente no pueden anotar mientras lo hacen, pero bueno, es una alternativa para ayudarte a pensar. Y número 6, para cerrar con los consejos, creo que lo importante de sentarse a esto, a pensar, es ser honesto. No tener miedo a poner hasta tu pensamiento más horrible y vergonzoso ahí, expuesto, porque es algo para vos, no es para nadie más, no estás escribiendo para tu tía, para tu abuela, para tu amiga. Ese cuaderno, esa hoja es tuyo. Y si no puedes serte honesto a vos mismo, la verdad es que estás bastante en el horno con el tema de conocerte. No te tendría que avergonzar aceptar lo que hiciste. Y si te da vergüenza, todavía hay más motivos para que te sientes a reflexionar en el por qué. ¿Por qué harías algo que te dio vergüenza, que no te gusta, que no te da orgullo poner en un papel? Bueno, espero que después de esto se animen a curiosear un poco y a sentarse un rato con ustedes mismos a conocerse mejor. Es re lindo. Van a ver que hay casi una sensación de liberación, de alivio en tu cabeza cuando te das cuenta de lo que querés y de lo que pensás. Es lindo no tener un quilombo de ideas y conceptos en la cabeza todo el tiempo dando vueltas sin entender cuáles de esas ideas y cuáles de esos conceptos son tuyos de verdad y cuáles son mamarrachos infiltrados. Si te gustó este episodio, y si no te gustó también, nadie los detiene, saben que pueden puntuarlo, dejarme un comentario con lo que pensaron, con lo que comparten y lo que no. Y hablando de compartir, también pueden compartir este episodio. Seguro tiene un amigo, primo, tío, padre al que le viene bien la indirecta. No se olviden de que pueden seguir al podcast, activar la campanita para que les avise cuando hay nuevo episodio. Y obvio, siempre podemos estar en contacto en mis otras redes. @VictoriaResco en Instagram, en X y en Threads. Y @victoria.resco en TikTok, donde ahí casi siempre hablo de literatura, pero bueno, nada, también les puede interesar algo de lo que reseño. Soy divertida, creo. Quiero pensar. Gracias por quedarse conmigo hasta acá. Los amo y nos vemos en el próximo episodio.